Un oficial detuvo a una mujer de piel oscura en un auto lujoso. Registró el interior y encontró drogas sin saber con quién trataba. La multitud grabó cada uno de sus movimientos y la verdad conmocionó a toda la ciudad. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La luz de la mañana se derramaba suavemente en la tranquila casa suburbana de Valerie Jackson, rozando los bordes de las fotografías que adornaban el pasillo y dándoles un leve resplandor dorado. Las imágenes contaban la historia de su vida. El retrato de graduación donde llevaba la toga de la Facultad de Derecho y sonreía con toda la confianza de la juventud. La fotografía familiar en la que ella y su esposo sostenían a sus dos hijos, que en ese entonces eran apenas unos niños pequeños. Una secuencia de recuerdos enmarcados, mostrando cómo estrechaba la mano de distintos directores del FBI, medallas prendidas en su solapa, placas grabadas con su nombre y palabras como excelencia, dedicación y servicio. Cada imagen cargaba con el peso de décadas de trabajo, de sacrificio, de un camino tallado contra una resistencia que a menudo era invisible pero siempre estaba presente. Su rutina era casi ceremonial en su precisión. Valerie despertaba antes del amanecer, no por la alarma que sonaba a las 5:30, sino porque su cuerpo hacía mucho se había acostumbrado a levantarse temprano. Se deslizaba fuera de las sábanas con cuidado de no despertar a su esposo, que también trabajaba largas horas, y caminaba hacia la cocina, donde el leve zumbido del refrigerador era el único sonido en la quietud. El aroma del café recién molido pronto llenaba el aire, y el goteo rítmico de la máquina se sentía como un ancla para el día que comenzaba. Miraba por la ventana hacia el pequeño jardín, donde las rosas trepaban por la cerca de madera y las caléndulas florecían en hileras ordenadas. Un regalo de sus hijos que habían insistido en plantarlas la primavera pasada. Las noticias murmuraban desde el televisor en la sala, voces que se confundían en un coro de conflicto y debate. Los reporteros hablaban de la reforma policial, de protestas que habían sacudido la ciudad, de iniciativas federales que prometían cambios pero enfrentaban feroz resistencia. Valerie escuchaba mientras revolvía su café, no como una espectadora, sino como la arquitecta de muchas de esas iniciativas. Ella conocía mejor que cualquiera de los comentaristas lo que estaba en juego, porque era quien había redactado las políticas que exigían cámaras corporales obligatorias, fortalecían la supervisión y establecían procedimientos más estrictos para el manejo de pruebas. Su vida profesional había estado consumida en impulsar esas reformas, incluso mientras el peso de sus propias experiencias, momentos de humillación y sospechas soportados durante toda su carrera, permanecía en silencio al fondo de su memoria. Se dirigió a su oficina, las paredes cubiertas de certificados, reconocimientos y libros que reflejaban toda una vida dedicada a la ley y la justicia. En su escritorio yacía un expediente ordenado con precisión, marcado Compromiso Comunitario, Centro. Esa noche debía asistir a un foro en un centro comunitario, no como directora Jackson, sino simplemente como una alta funcionaria federal. El anonimato era el objetivo, escuchar y aprender sin la barrera de su cargo. Sin embargo, sabía muy bien que el anonimato era un escudo frágil para alguien como ella. Ser una mujer negra en una posición de tanta autoridad significaba que cada momento fuera de los muros de la oficina cargaba una tensión no dicha. Al otro lado de la ciudad, en el gris vestuario del quinto precinto, el oficial Bradley Cole se ajustaba las botas. Su mañana tenía un ritmo distinto, empapado no de reflexión tranquila, sino de amargura. Murmuraba sobre la supervisión federal a sus colegas, sus palabras filosas y cargadas de desdén. Para él, los agentes federales eran entrometidos, burócratas que nunca habían caminado las calles, pero que presumían dictar las reglas bajo las cuales operaban los verdaderos policías. Cerró su casillero de un portazo y el contenido vibró. Pegadas en la parte interna había fotografías de sus supuestos triunfos. Fotos policiales de jóvenes negros, esposados y parados contra las paredes de la estación. Cada imagen era un trofeo, prueba de su autoproclamada vigilancia. Cerca un expediente abultado con denuncias no resueltas, acusaciones de uso excesivo de fuerza, registros ilegales e informes falsificados. Y sin embargo, en 5 años ni una sola había avanzado más allá de una revisión preliminar.
Cole llevaba su impunidad como una armadura, convencido de que nadie podría tocarlo. A medida que avanzaba el día, Valerie se sumergía en el trabajo que llenaba su agenda. Informes llegaban a su escritorio, gráficos cargados de datos que revelaban disparidades contundentes en los arrestos y resultados entre distintos precintos. Absorbía cada detalle, números que ya no eran abstractos sino pesados, con el conocimiento de que detrás de cada estadística había una persona cuya vida podía haberse descarrilado por una sola detención injustificada. Su teléfono vibró con un mensaje de su hija, recordándole que no olvidara el recital escolar al día siguiente. Valerie sonrió con suavidad y se prometió a sí misma que estaría presente. Mientras tanto, Cole merodeaba las calles en su patrulla, sus ojos escudriñando en busca de lo que él consideraba sospechoso. Ignoraba los llamados por radio que lo dirigían a emergencias reales y se enfocaba en vehículos de lujo, conducidos por profesionales negros. Al final de su turno, había detenido 4 autos, sometido a cada conductor a extensos interrogatorios, hurgado en sus pertenencias y liberado a todos sin cargos. Su cámara corporal, encendida de mala gana después de advertencias sobre inspecciones federales sorpresa, registraba cada minuto de su hostilidad. Lo desestimaba como irrelevante, seguro de que las grabaciones serían enterradas como siempre. La tarde se deslizó hasta la noche. Valerie salió de la sede exactamente a las 5:30, poniéndose al volante de su propio sedán. Prefería conducir ella misma a los eventos comunitarios, creyendo que llegar sin escoltas la hacía más accesible. Las calles bullían con el tráfico de la hora pico, pero al llegar a la Quinta Avenida, el caos se había transformado en la calma de un vecindario donde el resplandor de los negocios se mezclaba con el naranja del atardecer. Aparcó frente al centro comunitario, 15 minutos antes, como era su costumbre. Ajustó su saco, tomó su portafolio y bajó del coche con la serenidad de quien lleva mucho tiempo acostumbrada al escrutinio. Al otro lado de la calle, el vehículo patrulla de Cole permanecía encendido. Su mirada se fijó en ella de inmediato. El sedán negro elegante, el traje entallado, la postura de autoridad tranquila. En sus ojos aquello era una provocación. Una mujer negra en un auto de lujo no encajaba en su narrativa de quién pertenecía en esa parte de la ciudad. El prejuicio nubló su juicio, sofocando la razón. Cerró la puerta de un golpe y avanzó hacia ella, sus botas resonando en el pavimento con una amenaza deliberada. Las palabras estallaron como un latigazo a través de la calle. «Quita tus sucias manos de ese coche, muchacha». Su voz se escuchó fuerte, atrayendo la atención de los transeúntes. En segundos se alzaron teléfonos, cámaras apuntando, la curiosidad empujando a los extraños hacia el espectáculo que se desarrollaba. Valerie se giró para enfrentarlo, su expresión serena, aunque su pulso se aceleraba. Había visto esa escena repetirse demasiadas veces con otros. Jamás imaginó que sería su propia realidad de esa manera. Cole la agarró del hombro, la giró hacia el vehículo y la empujó contra el capó. El golpe metálico resonó en la calle. Los transeúntes soltaron exclamaciones de asombro, su incredulidad mezclándose con una creciente indignación. Él le inmovilizó los brazos a la espalda con agresión calculada, ignorando su afirmación tranquila de que el coche era suyo. Papeles de su portafolio se desparramaron en la acera, algunos con el sello del gobierno federal, pero él no les prestó atención. Para él era teatro, una exhibición de dominio que disfrutaba. Comenzó a registrar el auto, abriendo compartimentos con fuerza innecesaria, esparciendo documentos por el asfalto. Luego, con la sutileza de unas manos entrenadas, sacó de su cinturón una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco y la deslizó bajo el asiento del conductor. Al sacarla momentos después, la sostuvo en alto para que todos la vieran, su voz triunfante. Para el ojo inexperto parecía un hallazgo. Para Valerie era la repetición de un truco envenenado y viejo. Durante todo el proceso se mantuvo serena, su espalda erguida, su mirada fija en la multitud creciente. Sabía instintivamente que cada cámara apuntada hacia ella estaba capturando no solo su humillación, sino también la verdad. En silencio se recordó que aquello no era únicamente su propio calvario. Era la cristalización del mismo sistema contra el que había luchado toda su vida. El aire nocturno se volvió más pesado
a medida que la escena se prolongaba. La multitud se multiplicaba. Sus murmullos se transformaban en palabras de indignación. Valerie sentía la presión de las esposas en sus muñecas, el calor del capó bajo sus palmas, la punzada de la injusticia tan aguda como siempre. Y sin embargo, en su mente se elevaba un solo pensamiento por encima del ruido. La verdad se revelaría, y cuando lo hiciera, todo el sistema tendría que responder. Así comenzó la noche que rompería ilusiones, arrancaría máscaras y transformaría la humillación de una mujer en el catalizador de un ajuste de cuentas largamente retrasado. El mordisco metálico de las esposas seguía presionando las muñecas de Valerie, mientras el coche patrulla la llevaba lejos del centro comunitario. Afuera, a través de la ventana polarizada, los rostros de desconocidos se difuminaban en líneas de indignación y asombro, sus teléfonos alzados grabando cada segundo humillante. Ella permanecía erguida, en silencio, negándose a permitir que su postura delatara lo que sentía. El golpeteo de su corazón era constante, su respiración medida, sus pensamientos corriendo como una corriente silenciosa bajo su exterior sereno. Había pasado toda una vida dominando la compostura en salas hostiles, y ahora recurría a esa disciplina. Al volante, el oficial Cole conducía con la arrogancia de un hombre convencido de su propia invulnerabilidad. Silbaba como si disfrutara de un triunfo, sus nudillos apretados con satisfacción sobre el volante. Para él, la función estaba completa. Para Valerie, apenas había comenzado. El coche patrulla serpenteaba por las calles de Washington, los faros cortando el resplandor de escaparates y fachadas de apartamentos. La noche se había asentado en un murmullo bajo de tráfico, ese ritmo urbano que oculta vidas individuales bajo el ruido colectivo. Valerie observaba su propio reflejo en el cristal, el contorno tenue de su rostro contra las luces que pasaban. Pensaba en sus hijos en casa, uno practicando piano, el otro inclinado sobre la tarea. Pensaba en su esposo que pronto se preguntaría por qué no había llegado a cenar. Pensaba en los incontables ciudadanos que habían soportado la misma humillación sin la armadura de un cargo ni de un título. Sus nombres, sus rostros, sus expedientes habían pasado por su escritorio en informes. Ahora llevaba ese peso dentro de sí de manera más tangible que nunca. En el quinto precinto, las puertas se abrieron con un chirrido metálico, y Cole la sacó con fuerza innecesaria. La guió hacia el resplandor fluorescente del área de fichaje, pavoneándose como un hombre que llevaba un trofeo a casa. Sus colegas levantaron la vista con curiosidad, algunos con asentimientos aprobatorios, otros intercambiando miradas cautelosas. El aire olía a café rancio y desinfectante, una mezcla de rutina y resignación. La voz de Cole resonaba en la sala mientras describía su versión de los hechos, inflando detalles, pintándose a sí mismo como un protector vigilante de la ciudad. El silencio de Valerie incomodaba a algunos de los oficiales más jóvenes, que notaban el corte elegante de su traje, la confianza firme de su postura incluso con las manos atadas. No parecía encajar en la caricatura que él intentaba proyectar. El papeleo comenzó con monotonía mecánica. Nombre, fecha de nacimiento, ocupación. Valerie respondía con claridad, su voz baja pero firme, enunciando cada dato con precisión. Sus respuestas solo profundizaban la incomodidad de quienes escuchaban. Agente federal. Responsabilidades a nivel directivo. Palabras que no encajaban en la narrativa que Cole trataba de imponer. Aún así, él insistía, burlándose de sus declaraciones en voz alta para todos, alimentando su necesidad de dominio y aprobación. Su risa sonaba hueca, un ruido que apenas cubría los primeros indicios de duda que se filtraban en la sala. Afuera, SUV negros con placas gubernamentales se detuvieron en perfecta sincronía. Sus puertas se abrieron y hombres y mujeres con trajes oscuros descendieron con la calma determinada de quienes portan una autoridad que no necesita explicación. Avanzaron por la entrada con precisión silenciosa, sus credenciales brillando un instante bajo la luz artificial. Los policías en la recepción se irguieron instintivamente, su actitud casual sustituida por alerta inmediata. En el centro del grupo estaba la subdirectora Sarah Williams, su rostro marcado por la severidad.
Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Valerie, y en ese instante el aire cambió. La autoridad reconoció a la autoridad, y toda pretensión se derrumbó. El comandante de la estación, que estaba revisando informes de rutina en su oficina, fue convocado de inmediato. La comprensión de lo ocurrido lo golpeó antes de que se dijera una palabra. Sus manos temblaban al hojear los documentos de arresto, cada línea más absurda que la anterior. Centro comunitario. Sospecha de robo de vehículo. Posesión de narcóticos. Nada coincidía con lo que él sabía de la mujer ahora sentada en la celda de detención. Los agentes federales presentaron pruebas preliminares. Videos que ya circulaban en redes sociales, imágenes de la propia cámara corporal de Cole, documentos con sellos federales esparcidos en el pavimento junto al coche. Cada pieza señalaba fabricación, mala conducta y un error catastrófico. Cole fue llamado a la oficina junto con su compañero, aún convencido de que sus acciones serían celebradas. Caminaba con el aire confiado de quien espera felicitaciones, su voz ansiosa al relatar cómo había atrapado a su sospechosa. Pero al ajustar la vista a la sala, los rostros severos de los agentes federales reemplazaron la confianza por confusión. La subdirectora Williams se presentó, su placa reluciendo bajo la luz fluorescente. Con furia contenida explicó quién era Valerie Jackson, sus palabras cortando el aire como vidrio. La sonrisa de Cole se desmoronó, su postura vaciló, la boca seca mientras tartamudeaba incredulidad. Las pruebas eran irrefutables. 12 ángulos de video mostraban sus movimientos con la claridad de una confesión. Testigos civiles ya habían compartido grabaciones que captaban cómo plantaba la evidencia, sus burlas, su desprecio por el procedimiento. En ese momento le exigieron su placa y su arma. El peso de los objetos parecía insoportable cuando los colocó sobre el escritorio. El sonido final del metal contra la madera, resonando como el colapso de su carrera. Su rostro perdió el color. Su certeza se desmoronó en un instante. Valerie fue sacada de la celda, sus muñecas liberadas, las marcas de las esposas aún visibles en su piel. El sargento que se las quitó evitó mirarla, avergonzado por la indignidad que su departamento había permitido. Ella se irguió, su dignidad intacta, aunque el peso de la humillación seguía pegado a su cuerpo como una sombra. Los agentes federales formaron un círculo protector a su alrededor mientras avanzaba por el pasillo. El edificio que momentos antes había sido escenario de su degradación se había convertido en la escena de su reivindicación. Afuera, las luces de la ciudad brillaban más intensamente contra el cielo nocturno. Camionetas de noticias empezaban a reunirse, atraídas por la avalancha viral de videos subidos desde el centro comunitario. Periodistas hablaban frente a las cámaras, sus voces extendiéndose por la calle, repitiendo la historia que ya comenzaba a propagarse más allá de Washington. Ciudadanos relataban a los micrófonos lo que habían presenciado, sus palabras cargadas de incredulidad y rabia. La narrativa ya no le pertenecía a Cole, le pertenecía a la verdad, y la verdad se desplegaba con una fuerza imparable. Valerie se sentó en la parte trasera de un vehículo federal, el zumbido del motor constante bajo ella. Se permitió un momento para exhalar, aunque su mente permanecía inquieta. Entendía que la violación personal que había sufrido era solo un fragmento de algo mayor. El sistema se había revelado, crudo y sin máscara, y no podía permitir que el momento pasara en silencio. Lo que había sido concebido como su humillación se convertiría en un punto de inflexión para la rendición de cuentas. El peso de la responsabilidad apretaba con fuerza, pero era una carga que había llevado antes y que seguiría cargando hasta que el cambio dejara de ser una promesa y se volviera realidad. Dentro del precinto, las paredes vibraban con tensión. Los oficiales murmuraban entre ellos, algunos conmocionados por lo que habían visto, otros temerosos de lo que significaba para su propia conducta. Archivos que habían acumulado polvo de repente parecían bombas de tiempo, cada uno una posible revelación de abusos enterrados. La voz del comandante se quebraba al ordenar revisiones inmediatas, su autoridad temblando bajo la presión de la supervisión federal que ahora se cernía sobre su estación. Cole se encontraba solo en una pequeña sala de entrevistas,
despojado de su uniforme y reducido a nada más que el eco de su arrogancia, derrumbándose en silencio. Miraba sus manos, aún manchadas con rastros de polvo de la bolsa que había plantado. Por primera vez en años, el peso de las consecuencias se abatía sobre él, más pesado que la placa que había creído intocable. Todavía no podía comprender la magnitud de lo que había desencadenado, pero las primeras grietas de la realización se extendían por él como fracturas en el vidrio. Cuando la noche se profundizó, Valeria regresó a casa bajo escolta federal. La calma de su hogar la recibió con el suave resplandor de las luces que su esposo había dejado encendidas, el calor de una familia esperándola ansiosa. Caminó de nuevo por el pasillo de fotografías, pero ahora tenían un peso distinto. Cada marco le recordaba no solo lo que había logrado, sino lo que estaba en juego para cada persona cuyo rostro jamás colgaría en una galería. Sentía los ojos de la historia sobre sus hombros, empujándola a transformar su calvario en un ajuste de cuentas que repercutiría más allá de su propio nombre. Los sucesos de la noche habían arrancado la máscara de un oficial que se creía invencible. Pero, más importante aún, habían arrancado la máscara de un sistema que lo había permitido prosperar. Valerie sabía que los días por venir no serían fáciles. Las investigaciones se ampliarían, las víctimas darían un paso al frente, la maquinaria de la reforma chocaría contra la resistencia. Pero también sabía que la verdad, una vez revelada, ya no podía enterrarse de nuevo. La noche había sido humillante, pero también iluminadora. Y de esa iluminación surgía un camino que se volvía inconfundiblemente claro. A la mañana siguiente, los titulares llevarían la historia por todo el país. La directora del FBI falsamente arrestada. Un oficial atrapado plantando pruebas en cámara. Una ciudad obligada a confrontar la podredumbre bajo sus instituciones. Para Valerie Jackson, la experiencia ya no se trataba de ella misma. Se había convertido en la voz de los incontables otros que habían sufrido injusticias similares sin voz, sin plataforma, sin la protección del poder. Ella sería esa voz, y al hacerlo exigiría que el sistema mismo fuera redefinido. Las máscaras habían sido arrancadas, y lo que quedaba expuesto ya no podía ser ignorado. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para explorar nuestros otros videos con más historias poderosas que aún están por venir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado importantes para guardárselas.